Muy bien. Entonces, como ya dije al principio, esta clase es previa a su examen primer parcial que corresponde a la unidad 1 y 2. En la unidad 1 ya vimos lo que son los aspectos generales de la hematología, como la historia, la hematopoiesis, junto con el aspirado biopsia de médula, y las patologías que afectan al eritrón y el abordaje del paciente hematológico, junto con los cuestionarios. Que ya habíamos hablado de estos cuestionarios. Ya en la unidad 2, aquí ya empezamos con la introducción al estudio de las anemias. Tenían también tarea para eso, cuestionarios, y ahí tenemos los casos clínicos de los cuales vamos a hablar ahora. Si tienen alguna pregunta sobre la clasificación de las anemias, este es el momento. Maestra, yo vi en los videos, disculpe, que las personas que son vegetarianas, como a esa, la B12 se obtiene mayormente de la carne animal, siempre tiene una anemia. En el caso mío, en mi familia, la mayoría no consume carne, no consume tanta carne. Entonces, una de mis hermanas tiene ovario poliquístico. Yo pensaba que esa anemia se debía siempre al no consumo de carne, pero ella pierde mucha sangre por la irregularidad a veces de su menstruación. Entonces, ¿qué es más recomendable? ¿Que ella consuma la carne o que siga adoptando la alimentación vegetariana? Bueno, ser vegetariano es una, no es una opción que el paciente asume por H o por R condición, ¿verdad? O crianza o cultura. El síndrome de ovario poliquístico va ligado también a lo que es la intolerancia a los carbohidratos o síndrome metabólico, eso va muy ligado, o sea que una endocrinóloga debería de verla. Más sin embargo, lo primero que tenemos que partir de tu pregunta es cómo es el hemograma de ella. Morfológicamente hablando, cómo se dividen las anemias. Si alguno de ustedes quiere presentar su mapa conceptual junto con la división de las anemias y explicarlo, también podemos hacerlo ahora. Eso es bien fácil. Debemos de definir qué tipo de anemia morfológicamente hablando tiene ella a partir del valor del BCM y del HCM. Y obviamente el grado de la hemoglobina que se diferencia en anemia severa, anemia moderada y anemia leve, dependiendo de la hemoglobina. Y de eso vamos a hablar. Denme un segundo que alguien va a entrar. Entonces, cuando decimos que una anemia es moderada, vamos a empezar con la leve. Cuando decimos que una anemia es leve, aquí tenemos que dividirnos lamentablemente en varón y hembra, hombre y mujer. Tenemos que ver que un hombre con 13, 12 y 11 de hemoglobina es una anemia leve. Por lo regular el hombre tiene de 14 hacia arriba la hemoglobina. Obviamente los hombres tienen mayor masa muscular, por ende debe de tener mayor masa eritrocitaria para poder llevar el oxígeno a las diferentes partes del cuerpo. En una mujer, cuando una anemia es leve, atendiendo a la hemoglobina, cuando su hemoglobina está en 11. Cuando digo 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, hasta 11.9. Los niveles normales de la hemoglobina en una mujer oscilan mayor de 12 gramos de hemoglobina. ¿Ok? Eso es leve, leve. Cuando una anemia es moderada, cuando tenemos la hemoglobina entre 10 a 7.
Cuando digo 10, digo 10.1, 10.2, 10.3, así sucesivamente. Hasta 7, 7.1, 7.2. Eso es moderado, tanto para hombre como para mujer. Aquí se igualan. Y obviamente cuando es severa, cuando está de 6 hacia abajo, eso es severo. ¿Ok? O sea, yo divido ya las anemias por gravedad, según la hemoglobina, morfológicamente, según el BCM y el HCM, y fisiopatológicamente por el conteo de reticulocitos. Lo normal de los reticulocitos va de 0.5 a 1.5. Hay otros laboratorios que lo llevan a 2.5. Siempre tenemos que tener en cuenta el valor de referencia para poder encasillar a las anemias fisiopatológicamente. En esa paciente que ella mencionó, si sospechamos, bueno, ya sabemos que ella no come carne, ¿cómo debería de ser morfológicamente esa anemia para ella? ¿Quién me dice? Anemia ferropénica, maestra. Asumiendo el hecho de que tú dijiste que no comen carne, en tu familia no se come carne, y ya tú dijiste que la B12 se obtiene a través de la carne. Stephanie, Buenos días, doctora. Podríamos, enciendan su cámara cuando hablen, por favor. disculpe, en Uh-huh. este caso podríamos estar refiriéndonos a una anemia megaloblástica. Si se debe a deficiencia de B12 o de ácido fólico. Jóvenes, hay alguien que quiere entrar, pero yo no la tengo en mi lista. Stephanie Suárez. Si ustedes la tienen en su chat, díganle por favor que ponga su nombre real, porque yo no la tengo como Stephanie Suárez en la lista oficial. No sé. Muy bien, como dijo Stephanie, si es por déficit de B12, asumiendo que no come carne, vamos a bajarle un poquito, Stephanie. Vamos a decir que es macrocítica. Macrocítica. Megaloblástica se utiliza cuando el BCM está por encima de 110. Macrocítica, un BCM de 100 a 109.1, .2, .3. O sea, ahí las encasillamos. Pero así es como ella dice, es una anemia macrocítica. Ahora, dependiendo de la severidad, eso ya tendríamos que ver el grado de hemoglobina que tiene la paciente. Pero ahora bien, Stephanie, ella no come carne, pero tiene menstruaciones abundantes. ¿Aún así seguiría siendo macrocítica la anemia? ¿Cómo sería esa? Adelante. Yo entendería que no, doctora, en cierta parte que no, porque algo muy característico también de una anemia normocítica es que hay hemorragia abundante y nosotros sabemos que antes de determinar una anemia debemos considerar factores fisiológicos como el hecho de que la mujer cada mes pase por el proceso menstrual. Muy bien. Entonces te quedaste en que es normocítica. Alguien más me levantó la mano que no pude ver. Raiza, dime tu consideración. Yo diría, maestra, que sería ferropénica, ya que entre las causas de esta está menstruación, la pérdida. Vamos a organizarnos, no estamos dando diagnósticos, estamos dando Perdón. clasificación de las anemias morfológicamente hablando. Sí, microcítica sería. Entonces sería microcítica si el BCM está por debajo de lo normal, hipocrómica si el HCM está por debajo de lo normal. Exacto. Las asociaciones de la microcitosis con la pérdida de sangre es muy fuerte. O sea, cuando hay una pérdida de sangre aguda, lo primero que ese BCM va a empezar a cambiar y lo normal es que si está normo, empiece a disminuir. O cuando nos demos cuenta de que hay una pérdida, aún todavía está en normo, los volúmenes eritrocitarios, pero eso tiene una lógica, y como ya ustedes estudiaron lo que es el déficit de hierro,
¿Cuál es la lógica de por qué para yo obtener una microcitosis, yo debo de pasar por una normocitosis? ¿Qué es lo que pasa en la anemia ferropénica? ¿Cuáles son las etapas de la anemia ferropénica? Obviamente, como dijo Stephanie, el organismo tiene mecanismos adaptatorios de los cambios para la hemoglobina. Ustedes verán un paciente con 5 de hemoglobina que está bien, porque su cuerpo está adaptado. Todos los mecanismos de adaptación de la anemia surgen fisiológicamente, que tenemos taquicardia, que tenemos un soplo sistólico funcional que va a desaparecer inmediatamente esa hemoglobina empiece a suplirse o empiece a subir, que podemos tener palidez, eso está descrito, como un cambio fisiológico. Bueno, yo no necesito tanta sangre en esa región, pues entonces yo voy a redistribuir mi sangre inteligentemente, redistribución del flujo sanguíneo, eso es otra. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la anemia ferropénica? ¿Por qué las anemias normocíticas normocrómicas deben de distinguirse? Es lo primero que debe distinguirse sobre una anemia microhipo. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver cuáles son las etapas de la anemia ferropénica. ¿Quién me habla de eso? Bueno, dentro de las etapas de la anemia ferropénica tenemos 3. Primero tenemos la prelatente. Vamos a ver. Ilvania. Alguien levantó la mano. Bueno, doctora, yo había leído que lo primero en la anemia ferropénica es que hay una depresión del hierro, que hay una disminución entre las reservas. Después hay una disminución general y luego pasamos a la anemia ferropénica en sí. Sí, cuando en la prelatente, yo creo que ustedes tienen algo en la unidad 2, si no, se lo voy a colgar dentro de las etapas de la anemia y qué es lo que está pasando ferropénica. Pues en la prelatente lo que hay es una disminución del porcentaje de saturación de la transferrina y obviamente eso usted no lo ve en un hemograma. No lo ve en un hemograma porque tiene que hacer determinaciones de hierro y eso es parte de las determinaciones de hierro. Ya en la latente pudiéramos ver una disminución de la ferritina como tal, que es el hierro en depósito que está en el hígado. Este es el banco del hierro. Y obviamente en la eritropoyesis ferropénica ya se ve un cambio de los volúmenes eritrocitarios en el hemograma. Ya usted se da cuenta que hay una microcitosis y una hipocromía. Y ahí pues puede decir, bueno, esto es una anemia microcítica hipocrómica, probablemente una anemia ferropénica. ¿Por qué probablemente? Porque usted no ha hecho las determinaciones de vitamina o el perfil férrico para poder dar el diagnóstico. No caigan en el gancho de que porque es una anemia microcítica hipocrómica vamos a dar hierro. No, tenemos que comprobar que realmente hay un déficit de hierro, porque sí es otra cosa. ¿Cuántas, ustedes lo hicieron en su mapa conceptual, cuántas causas hacen que una anemia sea microcítica hipocrómica? Vamos a ver, aparte del déficit de hierro. ¿Qué otras cosas? Vamos a ver. 3 diagnósticos diferenciales. Ilvania. Dentro de las otras causas, aparte de déficit de hierro, también hay anemias por enfermedades crónicas, se manifiestan de la misma manera, morfológicamente. Exacto. ¿Quién más? Stephanie. Sí, doctora, también podemos aquí incluir el aumento de las necesidades de hierro, por ejemplo, la mujer que está en etapa de embarazo y los niños en etapa de crecimiento, también anormalidades a nivel del metabolismo del
de las porfirias y de efectos cuantitativos de la síntesis de globina. Exacto, las talasemias, las porfirias. Las No sé, enfermedades inflamatorias, maestra. las enfermedades inflamatorias están dentro de las causas de una anemia normocítica normocrómica, que es el diagnóstico diferencial por excelencia de las anemias microcíticas hipocrómicas. ¿Por qué? Porque ya dije que la anemia ferropénica pasa por ciertas etapas que, aunque usted no lo vea en el hemograma porque haya una anemia normo, porque todavía no se ha depletado la ferritina, usted va a pensar que es una anemia por enfermedad crónica o de la inflamación, como ustedes dicen. Entonces, por eso es importante hacer las determinaciones de vitamina y todo lo concerniente a los análisis proinflamatorios. Y cuando digo proinflamatorio, ahí incluyo lo que es la eritrosedimentación, la LDH, la lactato deshidrogenasa, la fosfatasa alcalina, el ácido úrico. Todo eso me da inflamación. Entonces, tengo que descartar. Y si estoy descartando entre una ferropénica y una anemia enfermedad crónica, las determinaciones de vitamina junto con el perfil férrico estarán normales. Entonces, eso va muy de la mano con la clínica. La primera paciente que nos presentaron, pues no come carne, pero ya usted sabe que la B12 se obtiene de las carnes. Entonces ya usted tiene, ¿por qué? Porque usted lo leyó, ¿verdad? Usted lo leyó y usted sabe, pero ya usted tiene, esto sí está fácil. Esto es una anemia por déficit de B12. Yo por lo regular en mi práctica no veo el hemograma primero, lo veo de último, después que hago la anamnesis, después que hago mi examen físico. ¿Por qué? Porque entonces me predispongo a buscar lo que ya vi en el hemograma. A mí me gustan las sorpresas. Entonces, el hemograma lo vemos de último. Pero si se sienta la paciente y me dice, yo no como carne, yo, fácil, ese hemograma tiene una macrocitosis. ¡Sorpresa! No tiene una macrocitosis, tiene una microcitosis. Pero es que yo tengo menstruaciones abundantes, doctora, todos los meses, muchas toallas, muchos coágulos, menstruaciones irregulares, vienen 2 veces al mes. O sea, ahí cambió la historia. Y bueno, ya que voy a encontrar en ese hemograma, ¿qué será? Hasta que, bueno, vemos el hemograma y entonces por eso le digo que hay que hacer un abanico de diagnóstico diferencial. No centrarse en uno solo, porque entonces se le va a escapar algo. ¿Ok? Eso en cuanto a las anemias ferropénica B12, ácido fólico. Las anemias por deficiencia de ácido fólico no son tan comunes, pero son los geriatras manejan o pueden ver más, porque eso se ve más en adultos mayores que no comen carne, que ya tienen algunas piezas dentales que le hacen falta, a veces no comen vegetales, o sea, malnutrición. Y el ácido fólico se depleta un poquito más rápido que la B12. La B12 para depletarse dura años. El hierro dura alrededor de 6 a 4 meses para depletarse. Entonces eso lo podemos ver, hacer un cálculo, ¿verdad? Pero si ya veo que tengo un perfil férrico normal, B12, ácido fólico normal, determinaciones de análisis proinflamatorios, que alguno de esos que ya dije esté aumentado. Entonces, y veo en el hemograma una anemia normo, con un aumento de la ferritina, con una disminución o normalidad de la transferrina, yo pudiera ya pensar como un diagnóstico, una anemia enfermedad crónica, a descartar cualquiera. Bueno, yo tengo un paciente que llegue con 60 años, diabético hipertenso, que tuvo antes un problema de tiroides, ya tengo 3 enfermedades crónicas proinflamatorias, donde la interleuquina 6 hace la función de cerrar la puerta de que el hierro salga a ser optimizado por los glóbulos rojos. Ya yo debería de estar pensando, bueno, esto es una anemia enfermedad crónica. Y lo único que yo puedo hacer para confirmar el diagnóstico es un aspirado biopsia de médula, donde el hierro medular estará aumentado. No así en un déficit de hierro. Si hay un déficit de hierro, por ejemplo, una anemia ferropénica,
en 6, 8 meses no cede y todavía tengo una microcitosis, una hipocromía, aparte de hacer lo que es la electroforesis de hemoglobina en medio ácido, obviamente para buscar alguna de las talasemias o un rasgo talasémico o una drepanocitosis o una hemoglobinopatía SC, yo debo también de plantearme hacer un aspirado biopsia de médula. Si lo hago, yo voy a encontrar, si es un déficit de hierro per se, una ferritina o un hierro medular disminuido. Entonces, eso es una de las diferencias entre la anemia por déficit de hierro y la anemia de enfermedades crónicas en el aspirado biopsia de médula. ¿Okay? Ya en lo que corresponde a las anemias hemolíticas, bueno, pues ahí tenemos el gold standard, que es la anemia de célula falciforme, muy común en el país, con todas sus características y sus crisis de dolor. Recuerden que como es una anemia, aparte de que es hemolítica, podemos tener una hemoglobina en 7, normo, 7, un BCM normal, un HCM normal. ¿Por qué es normo? Porque es una enfermedad crónica. La falsemia es una enfermedad crónica. Puede en algún momento convertirse en una microcitosis. No es lo común, pero pudiera llegar a ser. ¿Okay? Ya lo que es la aplasia medular, aquí hay una pancitopenia de todas las líneas celulares están disminuidas, pero puede que no inicie con todas las líneas celulares disminuidas, puede que inicie con una citopenia solamente, ya sea leucopenia, ya sea anemia, ya sea trombocitopenia o con una bicitopenia, 2 líneas celulares. Se ve en personas jóvenes, menos de 30 años, muy relacionadas al trabajo que hacen, industrias del plástico, benceno, industria química, infecciones a repetición. También se puede ver en personas adultas realmente. Dentro de su hemograma, visualizado el hemograma, pues vamos a encontrar las citopenias, obviamente, y podemos ver que los volúmenes eritrocitarios, tanto el BCM como el HCM, pudieran estar normales. O con una leve macrocitosis, 100, 102, 101, el BCM. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta? Luz. Mariluz. Tengo 2 preguntas. Refiriéndonos a lo que usted está diciendo, una persona que tenga una anemia como esta durante mucho tiempo, ¿puede representar estos otros problemas de salud para ella? Y otra pregunta es, ¿ya el tratamiento involucraría medicarla o tratar el ovario poliquístico o también la anemia? Una anemia por mucho tiempo hay que investigarla. Otros problemas de salud en sí, bueno, pudiéramos como todo el síndrome anémico, porque es un síndrome, tiene síntomas y signos muy obvios, porque todo el mundo aquí diagnostica anemia, porque es muy obvio, todo el mundo aquí trata anemia. Cuando digo todo el mundo, todo médico capacitado, graduado, lo puede hacer, no solamente el hematólogo, aunque la anemia es el primer motivo de consulta de la consulta hematológica. Una anemia crónica, como dicen los pacientes, debe de ser investigada hasta el punto de que si no podemos ver en la periferia, cuando yo digo periferia, es todos los análisis que yo puedo hacer en sangre periférica, no veo un motivo, una causa, entonces lo último que yo debería hacer como hematóloga es un aspirado biopsia de médula. Fíjense que el aspirado biopsia de médula es lo último que se hace frente a hemogramas y pacientes que usted ve ahora, si usted le llega a un paciente con debilidad, cansancio, que luce agudamente enfermo, que usted le ve la cara de que está enfermo, y cuando se le hace un hemograma, tiene más de 150,000 blancos, 100,000, 90,000 blancos, usted no va a empezar por sangre periférica. Lo primero que usted debe de hacer en ese paciente es un aspirado biopsia de médula.
porque se ve que el paciente está enfermo y el hemograma te está dando una alerta. Siempre ver los blancos, los glóbulos blancos, pero inmediatamente usted vea un aumento en los blancos, tiene que irse al diferencial. Y cuando hablo del diferencial es los neutrófilos en por ciento, los linfocitos en por ciento, los eosinófilos en por ciento, los basófilos en paciente. Eso hay que verlo, porque dependiendo de eso, entonces usted tiene otro tipo de diagnóstico que sí puede dar al traste con la vida del paciente si no actuamos rápidamente. ¿Okay? Ya con esa paciente, ella debería de ir a su endocrinólogo o su ginecólogo endocrinólogo para que haga otro tipo de estudios hormonales, que trate de ver cómo va a manejar lo de las menstruaciones abundantes, hacer el déficit, el perfil férrico junto con B12 y ácido fólico, y si hay algún déficit de vitamina, junto con el endocrinólogo, el ginecólogo y el hematólogo, entonces ponerle tratamiento. Ahora bien, esto es un paciente multidisciplinario, como todos los pacientes. Un médico no se va a casar con un solo paciente, porque yo voy a hacer mi parte. Si tiene algún déficit, yo voy a dar la vitamina faltante, pero el ginecólogo debe ayudarme con la menstruación. Si hay algún problema de alguna hormona, el endocrinólogo debe ayudarme con ese déficit. O sea, que no solo es el hematólogo el que va a actuar aquí. Ya con el tratamiento, pues fíjense que el tratamiento aquí, si es un déficit de hierro, la mejor manera o la mejor absorción del hierro, ¿cuál es? ¿Cuál es la vía? Vamos a ver, ¿quién me dice cómo se absorbe mejor el hierro? Vía hepática, maestra. No, absorción. ¿Cómo se absorbe el hierro? ¿Y en qué lugar se absorbe el hierro? Del intestino, o sea, del sistema gastrointestinal. El hierro tiene una porción, en un sitio se absorbe. La mejor... En el duodeno, ¿no? En el duodeno, exacto. Entonces esto es gastrointestinal. La mejor manera de administrar el hierro es vía oral, porque se va a absorber en el duodeno. Ahora bien, hay personas que no toleran el hierro vía oral porque le da náusea, porque vomitan, porque ya tienen úlceras gástricas, tienen alguna enfermedad intestinal inflamatoria. Entonces, esos pacientes no son candidatos al hierro vía oral. Domingo. Pero también no hay un porcentaje de ese hierro que no se llega a absorber. Claro. ¿Cuánto se absorbe del hierro que tú consumes diario? Porque el hierro hay que consumirlo diario por eso mismo, porque la mayor proporción usted va a absorber, pero lo otro te lo desecha en las heces, cuando se baña, en el sudor, la mujer en la menstruación. O sea, el hierro se recicla. Lo poco que nosotros absorbemos del hierro es para reciclarlo. ¿Ok? Hay una parte que va como ferritina y hay otra que se recicla, porque cada vez que muere un glóbulo rojo, el hierro que lo capta el macrófago lo lleva otra vez al proeritroblasto, para que el proeritroblasto salga con su cantidad de hierro adecuada, para que haga su síntesis hasta el eritrocito. ¿Ok? ¿Qué porcentaje de hierro es que se absorbe? Te lo voy a dejar de tarea. Me parece que es 1 gramo, profe. Así es. 1 gramo, o sea, solamente. Así es muy poco. Por eso entonces las mujeres con menstruaciones abundantes, que a lo mejor es normal en su familia, pero siempre van a tener una anemia microcítica hipocrómica. Pero eso es normal. O sea, es normal porque es una anemia microhipo moderada, pues yo no paso de 11, tengo 10, a veces tengo 9. Entonces, eso, por ahí es que empiezan como las enfermedades a acentuarse cuando tú dices, bueno, es normal, y lo dejas pasar porque eso es normal para ti. ¿Ok? Pero no es normal tener anemia. Eso no es Tengo normal. una pregunta, profe. Si una persona consume mucha vitamina B12, para producción de hierro, produce diarrea, ¿verdad? Pero si hay una deficiencia, ¿también la produce?
La B12 no produce hierro, la B12 produce B12. Sí, sí, ¿Ok? o sea, una persona que consume mucha vitamina B12 tiende a tener diarrea, pero si hay una deficiencia también la hay, o sea, no mala absorción. Bueno, eh, la B12, ¿dónde se absorbe la B12? Vamos a ver, En el ilio. en el ilium. Muy Así bien. Hace una enterocitosis, hay también las enzimas gástricas ayudan, el factor intrínseco. La B12 es pues, una cosa maravillosa ver su absorción y su mecanismo y su metabolismo, porque da muchos pasos, porque se combina con el ácido metilmalónico, influye en lo que es la mielinización de los nervios. O sea, es interesante ver el mecanismo de la B12. Realmente ella no incide tanto en las vellosidades del estómago como tal. Ya las enfermedades por deficiencia del factor intrínseco es otra cosa. Eso es otra cosa. Las enfermedades inflamatorias gastrointestinales son otra cosa. Que no tienen que ver mucho con la B12, sino con el hierro. ¿Ok? Ahora bien, la B12 es la única vitamina que en abundancia te puede proporcionar un daño adicional y casi siempre es cardíaco. Por eso no es muy bueno inyectarse B12, así de que, déjame inyectarme B12, qué sé yo, como la gente, de que yo voy para el gimnasio, me voy a inyectar B12 semanas. No, porque usted come, si usted tiene una alimentación balanceada de carnes, vegetales, frutos secos, huevo, leche, usted está consumiendo B12. Y las vitaminas hay que consumirlas primero y después si hay algún déficit, suplementarla con multivitaminas, como hacemos con los adultos mayores, multivitaminas. Hablando, dime Stephanie. Yo tengo una pregunta, doctora. En cuanto a la anemia hemolítica, aparte del síndrome anémico, ¿qué otras manifestaciones clínicas usted cree que uno debería tomar en cuenta a la hora de la historia clínica? Vamos ahora a eso. Déjame terminar de hablar porque vamos a entrar a los casos clínicos. Vayan buscando su caso clínico para que vamos haciéndolo, ¿ok? En cuanto al tratamiento, entonces dijimos que el déficit de hierro, lo mejor es absorción vía oral. ¿Qué pasa? Nosotros debemos de saber los miligramos de hierro que traen los concentrados. Lo ideal es que el hierro se dé diariamente en suplementación 100 miligramos. Entonces, dependiendo de la concentración de hierro que traigan esos preparados, podemos dar el preparado una vez al día, o 2 veces al día, o 3 veces al día. Cada 24, cada 12 o cada 8 horas. Con agua. El hierro se toma con agua. Ahora bien, si hay en su casa jugo de china, jugo de limón, jugo de cereza, jugo de chinola y cítricos, si hay natural en su casa, usted se lo puede beber con un vasito de eso para que potencie la absorción del hierro. Y debe de ser preferiblemente 1 hora después que usted haya desayunado, comido o cenado. ¿Por qué? Porque el bolo alimenticio, las comidas, el café, el té, la leche, si se lo toma con todo eso, inhibe la absorción del hierro. Va a ser entonces más largo el tratamiento. Por lo regular, el tratamiento de hierro se da de 4 a 6 meses, viendo al paciente mensual o cada 2 meses con un hemograma. ¿Ok? En cuanto a la B12, bueno, dijimos que para que esas personas que no pueden tomar el hierro vía oral, pues la otra manera de dárselo es endovenoso. Endovenoso. Y el cálculo del hierro endovenoso se hace a partir de la hemoglobina ideal, que es 13 menos la hemoglobina del paciente, por 3, que es una constante, por los kilogramos de peso del paciente, y eso que le va a dar, lo van a dividir entre 100. Y eso le dará el número de ampollas endovenosas que le van a poner al paciente. ¿Ok?
El hierro se pone interdiario, un día sí, un día no. Yo lo pongo el lunes, miércoles y viernes para que el paciente descanse los fines de semana, no lo canalicen. Por lo regular ese hierro se diluye en salino. Usted puede diluir una ampolla de hierro en 100 cc de salino y lo va a pasar en 30 minutos, tranquilito, el paciente. Ahora bien, si son muchas ampollas, 12, más de 10, yo prefiero poner 2 ampollas juntas. Pero si son 2 ampollas juntas, tengo que duplicarlo todo. Entonces sería en 200 cc de salino y pasaría en 1 hora. ¿Ok? Lunes, miércoles y viernes, igual. Sin embargo, la B12, la manera más rápida de absorberse es intramuscular. Hay que ponerla intramuscular. Y es como un esquemita. 1 cc diario por 1 semana en las nalgas, intraglúteo. Luego de esa semana pasamos a 2 cc semanal por 4 semanas. Un mes. Luego de ese mes pasamos a 2 cc cada 15 días. Intramuscular, intraglúteo. Por 2 meses. Y luego pasamos a 2 cc mensual. Por 2 meses. Obviamente, en ese esquema usted va a ir viendo al paciente junto con un conteo de reticulocito, obviamente, y junto con un hemograma. ¿Ok? Ya con la anemia de enfermedad crónica, el tratamiento debe ir visualizado a la causa. O sea, ¿qué anemia, qué enfermedad crónica me está ocasionando el problema? Solucionar el problema. A veces podemos dar multivitamínicos, suplementos, y a veces podemos ayudarnos con eritropoyetina sintética para aumentar la masa eritrocitaria, aumentar la eritropoyesis, para que el paciente por lo menos, que siempre tendrá una anemia normo leve o moderada, no necesite de transfusiones. Ahora bien, cuando un paciente con una anemia enfermedad crónica llegue a una hemoglobina severa, una anemia severa, sopesar la transfusión sanguínea, dependiendo del paciente y dependiendo de los mecanismos de adaptabilidad que estén presentes. En cuanto a la anemia hemolítica, es importante. Cuando se rompe un glóbulo rojo también, aparte del hierro, la bilirrubina indirecta tiende a subir, obviamente, por el pigmento. Vamos a ver resequedad en el cabello, una piel también reseca, cabello quebradizo. Podemos ver las escleras amarillentas debajo de la lengua, también amarillento. Podemos ver también el tímpano, que hay ictericia, junto con las escleras y ictericia sublingual. Pudiéramos tener soplos en el examen físico, ¿por qué no? Pudiéramos tener hepatomegalia. Y obviamente en el hemograma una anemia normo moderada. Si eso responde tu pregunta, entonces con la aplasia medular ya la cosa cambia. Con la aplasia medular el tratamiento es diferente. Obviamente hay que hacer, después que yo descarte todo lo periférico con virus, tanto los virus como las hepatitis, otros virus que puedan incidir en la médula ósea. Si todo eso está normal y todavía tengo lo que es la pancitopenia y empiezo a ver manifestaciones de sangrado, petequias, púrpuras, equimosis, por la trombocitopenia tan marcada, obviamente. Si tengo trombocitopenia, tengo que transfundir plaquetas. Si tengo anemia, tengo que transfundir paquete globular. Si tengo glóbulos blancos bajitos que me estén provocando infecciones recurrentes, tengo que sopesar y poner estimulante de colonia de los granulocitos. Pero si ya sé que el diagnóstico es una aplasia medular, el tratamiento es con quimioterapia.
ya el paciente entra en un tratamiento de quimioterapia, supervisada obviamente por un hematólogo y médicos internistas y todo el que tenga que ver con el paciente. Infectología, cardiología, el hematólogo, todo el que el paciente, sí, tiene una enfermedad base, también debo de mantenerla cubierta. Esto es un paciente multidisciplinario como son todos los pacientes.